Mil mensajes. Hoy estamos con el número 225 y este número trae un aspecto muy interesante, muy importante, tanto en la gerencia de cualquier situación, como también en la gerencia de la vida y de la cotidianidad. ¿Por qué? Porque nos pone en contacto con un mensaje que dice crecimiento, pero que tiene un apellido, este proceso de crecimiento, del cual también podemos hablar de desarrollo para darle una connotación completa, de este crecimiento y este desarrollo que se hace a costa de otros. Y yo creo que esto es realmente importante de revisar. ¿Por qué? Porque cuando nosotros, como individuos, como institución, como país, inclusive como un colectivo, como una sociedad, crecemos a costa de otros, existe la explotación. Y esta palabra, que aunque es muy desagradable a muchos oídos, nosotros tenemos explotaciones, crecimientos en base a costo ajeno en muchas situaciones individuales, personales y también familiares, así también institucionales. Tenemos ejemplos de explotación en cualquier área en donde en el fondo significa una relación de poder que se va a generar cuando una parte crece, cuando una parte se desarrolla a expensas de otra parte, sacándole realmente elementos de importancia que pueden ser de mucha importancia sin que exista, y esto yo creo que es lo fundamental, sin que exista una verdadera negociación en la que por los daños o por lo que se establece, por la energía, por los recursos, por el tiempo, por cualquier situación que sea importante para la otra persona, no se le da ninguna oportunidad para que también crezca y se desarrolle. Es decir, cuando hay crecimiento a expensas del otro o de otras partes, hablamos de explotación. Y esto sin querer llegar a los grandes procesos de explotación que son acusados generalmente por muchas áreas, por muchas situaciones en la vida colectiva, en la vida inclusive que ha dado origen a muchas ideologías. Nosotros nos podemos pensar, podemos reflexionar sobre la explotación y sobre la explotación que hacemos, quitándole toda esa carga a la explotación que podemos hacer inclusive con nosotros mismos. Hay gente que para obtener un logro, para obtener un bienestar, para obtener un objetivo que le es muy importante, pone en juego entonces su propia salud, pone en juego su propia salud, ya sea física, la salud psicológica, la salud familiar inclusive, y hay gente entonces que se está explotando a sí misma para obtener un logro. Y esto yo creo que es realmente valioso en cuanto a la revisión de nuestras propias vidas de uno con uno, si uno está haciendo procesos de explotación con uno. Y si uno llegase a la conclusión que realmente se está auto explotando, sería interesante saber el para qué, el por qué, por supuesto, pero también el para qué. Porque ese para qué puede ser inclusive una evasión, que se está la gente, la personalidad explotando a sí misma, más que para conseguir un logro, lo está haciendo para escapar de todas unas situaciones. Y entonces tenemos, por ejemplo, lo que hacen los trabajoadictos, lo que hace, por ejemplo, que ¿quién le va a criticar a alguien una crítica dura por estar trabajando y estar produciendo? Entonces, esta es una fórmula realmente de escape, pero que encontramos la autoexplotación de la persona por sí misma. Y lo ideal es que estos procesos, todos estos procesos, si se dan, se hagan de la forma más consciente, porque en el fondo termina siendo un proceso decisional de cada quien. Entonces, yo creo que estos procesos de crecimiento con costo ajeno son muy importantes de reflexionar, sobre todo comenzando de
la personalidad por sí misma se está explotando. Otra situación frecuente, si vamos, es la situación familiar, en donde realmente hay mucha explotación. Y esto, que ha sido materia de mucho estudio, realmente nosotros notamos cómo muchos hombres y ahora inclusive muchas mujeres explotan al resto de la familia para conseguir un objetivo o un fin, que puede estar inclusive acordado, puede estar negociado, pero si esta negociación no es clara, si esta negociación no es evidente, no es voluntaria, no es consciente y no es revisable, como cualquier compromiso, queda entonces en un proceso de peligro de ser una explotación. Históricamente el hombre explotó muchísimo la presencia de la compañera, de la mujer, que hacía toda una gran cantidad de cosas para que él pudiera entonces trabajar y pudiera obtener y pudiese brillar. Esto no es que es malo, esto sí se corresponde con un proceso de negociación, inclusive puede pasar al contrario, como lo vemos en la actualidad en muchos hogares, en donde el hombre se queda en la casa, el hombre se dedica a la crianza de los niños y la mujer, por sus talentos, por sus dotes, es la que sale afuera a competir por el mundo y a producir dinero y producir realmente las cosas que hacen que se sostenga la familia. Pero esto debe hacerse con un proceso consciente, un proceso de asumido con conciencia, con conocimiento y sobre todo revisable, porque puede haber un momento en que ya ese contrato ya no funciona y ahí comenzaría una explotación, un costo, un crecimiento en función del otro, de la explotación del otro. Hay que estar muy pendiente porque entonces esto puede llevarse a niveles sociales mayores y lo podemos ver en grupos, lo podemos ver en instituciones, lo podemos ver en sociedades que realmente explotan a una parte de la sociedad. A lo mejor es la parte más débil, a lo mejor no es la parte más débil, a lo mejor es la parte que se cree más fuerte y en el fondo está siendo explotada, está generando un crecimiento a las otras partes en función de el no conocimiento, la no conciencia o la obligación que tiene una personalidad para hacer y generar y dar más recursos de lo que realmente recibe. Este es un punto, yo creo que es un punto muy delicado, es un punto que no se debe ver con pasión, es una relación de poder que creo que la principal lucha que se puede establecer contra la explotación es la conciencia, es decir, es el tener consciente, el tener a plena conciencia cada uno de los integrantes sobre las dinámicas que se están generando. Cuando uno sabe y cuando uno puede decir que si el crecimiento tuyo se debe a lo que le ha costado al otro, quien logre también destruirte, también crecerá. Y eso es una regla que funciona. ¿Por qué? Porque son los momentos en los cuales los crecimientos y los desarrollos se desbalancean. Y cuando se desbalancea una dinámica de esta, principalmente por la toma de conciencia de quien es explotado, muchas veces, otras veces es la persona que explota o la personalidad individual o colectiva que explota y no se ha dado cuenta de este proceso y entonces puede generar unos grandes cambios mientras esto no importa, mientras esto se toma en cuenta, pueden haber muchas esperanzas para que los procesos sean procesos negociados, aunque exista el amor, aunque existan los nexos de amor, de afectivos, de compromiso, de placeres, de amistad, pero nunca una personalidad individual o colectiva debe ser explotada. Es decir, nunca debe ser objeto,
ser la fuente de un crecimiento ajeno sin que ella también tenga beneficios. Este es el número 225, es un número que relata una relación de poder que no únicamente se ve a niveles macro, se ve mucho a nivel, lo digo, de la persona por la persona, a sí misma y por la persona, incluso con los seres que más ama y que más necesita. Una cosa es crecer, haciendo crecer a los demás, que es básicamente la interdependencia, a generar el crecimiento en base al alto costo inconsciente o consciente, voluntario o involuntario de la otra parte. Este es el mensaje número 225, un mensaje que repito, muy importante en las dinámicas sociales, las dinámicas humanas, y para que usted reflexione sobre esto, lo dejo con esta obra de Juan Carlos Díaz Méndez. Es una obra hermosísima que usted puede ver en el Patio Latinoamericano del Arte. Este queda en la Avenida de los Mangos, en la urbanización La Florida, en Caracas, Venezuela. Lo dejo con el cuadro para que piensen sobre si usted está creciendo a costa de otra personalidad que no está ganando nada con ese crecimiento suyo. Y la pregunta básica es, realmente, ¿qué significa tu crecimiento, el crecimiento de cada uno de nosotros? ¿En qué se traduce, en qué ganancia se traduce para los demás? Quien logre una buena respuesta, sin duda está en vías de la interdependencia. Será hasta el próximo de los 1000 mensajes.